Ya estamos de regreso en la edad es lo de menos. Iba a decir la mujer es lo de menos. Somos lo de más. ¿Qué pasó? En la edad es lo de menos. Y pues después de este corte en el que estuvimos platicando de todo, de tantas cosas que hay para contar, de tantas cosas que hay para platicar, para leer, para disfrutar. Y yo creo que sí, los tiempos van cambiando. El mundo que vivimos hoy no es el mismo que conocíamos y además cada vez va siendo más no sé, hasta cierto punto más complicado insertarte porque te tienes que mantener en línea, ¿no? Te tienes que mantener firme en lo que tú eres y demás, porque hay tantas corrientes y tantos diferentes aspectos de que te vas enterando al leer, al escuchar noticias y demás, que bueno, es muy complicado eso. Pero aunque el mundo cambia, yo creo que se sigue disfrutando, ¿no? Sí, claro, definitivamente. De hecho, platicando un poquito sobre el tema de los cambios y los tiempos y demás, yo, y seguramente varias se van a sentir identificadas, algo que yo odiaba cuando estaba mucho más chica más chava. Y mucho más joven, era que llegara la gente mayor y nos dijera, mis tiempos eran mejores. ¡Ay, qué coraje me daba! Yo decía, pero, o sea, ¿cómo vamos a saber si tus tiempos eran mejores si los que nos tocaron vivir fueron estos? Claro, son ¿no? estos. Y entonces era, o sea, es como imposible que yo te pueda comparar un tiempo que no viví con, como ahora pasa con los chicos, ¿no? Que ahora decimos, pegados en el celular y la tablet les va a hacer mucho daño. Yo ahí, y habrá muchas que no estén de acuerdo conmigo, yo digo, ese es el tiempo que les tocó vivir y eso ya no va a retroceder, eso va para adelante. Entonces, tengo ahí un conflicto de interés, aclaro, no tengo hijos, a lo mejor por eso es mucho más fácil para mí opinar, pero pues a lo mejor hay que dejarlos vivir con eso, porque ese es el mundo que les tocó vivir y con el que van a continuar, porque la tecnología avanza cada minuto y cada segundo que compramos un equipo celular o una cámara fotográfica, ya sale una nueva. Entonces, bueno, ese es el tema. Pero bueno, también volviendo al tema de que nuestros tiempos son mejores o los de los demás son mejores, lo que sí es bien cierto es que desde nuestra generación hacia arriba, hemos sido una generación, pues afortunada si lo queremos ver así, o desafortunada, porque hemos vivido muchos cambios históricos y muchos cambios tecnológicos y muchos avances que han marcado una pauta importante en el futuro de la humanidad en general. No es exageración, en realidad todos añoramos hasta cierto punto los 80s, es como un común denominador que dicen, no, es que los 80s venían fuertes. No, sí, tienen una carga, para los que creemos en el tema energético, tienen una carga energética bien fuerte porque hubo muchísimos cambios y muchísimas cosas que se dieron en esa época. Sí nos da un poco de nostalgia inclusive pensar en ellos, sin querer quedarse así, pero también es un hecho que se han vuelto cíclicos. Sí. Por algún motivo la moda de los 80s, la música de los 80s, muchos temas de los 80s han regresado inclusive con los millennials. Y están de moda. Ahora, ¿cuántos chicos, o sea, dime cuántos chicos conocen a Freddie Mercury? Digo, por la película, pero ¿por qué regresó? Claro. ¿No? Finalmente es un tema que se ha venido dando y admiran a Freddie Mercury y aman sus canciones. Busquen, por favor, cuándo nació Queen y van a ver que no es de su época. No, oye, y la moda, o sea, esta moda de los 80 que era una cosa exagerada, estridente, estos copetes. Bueno, me acuerdo que mis hermanas y yo, que siempre que lo cuento, todo el mundo se muere de risa. Teníamos un cajón lleno de hombreras. Hombreras de todos los grosores, tamaños. Sí. Porque no las tenía presentes. ¿A poco no las sombreras? O sea, parecíamos jugadores de fútbol americano con unos sacos así anaranjados y unas sombreras. Y ya regresaron, ya regresaron las sombreras. Eso sí no me volveré a poner jamás. A mí me gustaban mucho. La verdad es que sí me gustaban. Ayudaban mucho. Porque cuando tienes hombros caídos, claro, y te daban forma. Pues se ven, o sea, te dan forma. Sí, yo no sé si te sientes como americano, pero te sientes con... No, yo es que ayer vi a una persona en la calle con pantalones como los que usábamos de flans. Claro. Y se veía tan bien y dije, ay, yo me veía tan mal en los 80. Tenía unas cosas muy padres. Yo sí lo reconozco. No, la verdad es pero las sombreras no. O sea, pero sí me acuerdo que nosotros, mis hermanas y yo, era así de, ¿ahora cuál nos pondremos? Las que eran, de veras, había unas de gordo, había unas como de 5 centímetros, otras de 2, de 3, y entonces era el intercambio de la decisión de hoy a quién me voy a parecer, si a Roger Staubach o
Sí, porque... Sí, no, la verdad es que sí es un hecho que también tiene muchas cosas que no quisiéramos regresar. Los copetazos tampoco es algo a lo que yo quisiera volver, con el flequito hasta aquí. No, por favor. No fui fan de esa época, pero lo que sí es un hecho es que de verdad nos dejó muchas cosas como muy importantes. A lo mejor hay cosas que todos tenemos presentes, como a lo mejor la caída del muro de Berlín, que se dio en los 80s, que realmente fue histórico. Muy impresionante. Los que lo pudimos ver en televisión, sí enchinaba la piel, o sea, No, sí claro, enchinaba la claro, piel, sí. sobre todo teniendo la historia de antes. Yo no sé si en los libros de texto, tú, Normis, me puedes decir si es que los has visto, todavía les enseñan la Segunda Guerra Mundial igual por supuesto. como antes y todo. Sí. Pero ya a lo mejor ya no tienen tanto impacto porque ya no estaban en la Guerra Fría. Ya está más Sí, lejano, no, ¿no? ya está más lejano. Digo, ya quiero verlos de ahora, o sea, qué es lo que viene, pero digo, simplemente ponte a pensar que un presidente como Fox ya es historia para ellos. ¿Por qué? Porque no lo conocieron los chicos que ahora están en secundaria. Claro. Entonces ya es parte de la historia para ellos y para nosotros es muy actual. O sea, a ti te dicen que Fox está haciendo algo, dijo algo y es actual. Claro. Pero yo ¿sabes dónde me doy cuenta mucho? En las canciones. Me acuerdo que vi una estación que decía oldies but goodies. Ay, sí. Y ahora las que son oldies dices, pero si la semana pasada era un hit, Bueno. estaba de hit y ahora ya es una oldies. La estación, así. esta estación que toca puras canciones viejitas, ¿sí puedo decir el nombre de la estación o no? Universal FM. Universal FM. Bueno, cuando yo empezaba a oír Universal FM, la música que pasaban como viejitas eran las de los años 60, 50. Exacto. Claro. Y ahora pasan puras de los 80 Y entonces- 90. y 90. Y Entonces 90. dices, ay, en la Es terrible subirte a un elevador y oír la música que te gustaba. Pero ¿sabes qué es lo que tú decías hace rato? Ahora hay un montón de millennials que las cantan. y se las saben. Yo tengo dos Claro. sobrinos millennials y bueno, aman las canciones de los años 80. Claro, No, claro. y aparte tienen muy presente cosas específicamente de los 80s. O sea, mucho porque se han hecho películas que salieron en los 80s y que se retomaron ahora, como Footloose, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Pero ¿quién no conoce una película llamada El Resplandor, por ejemplo, que marcó un parteaguas Sí, cañón claro, en el claro. tema del cine? Y, bueno, el SIDA realmente se descubrió en los 80s. Exacto. Sí, O sea, así es. fueron temas como el primer trasplante de corazón se hizo en los 80s. O sea, hay muchas cosas que ha dejado el primer vuelo del Challenger, ¿no? De transbordadores espaciales. O sea, sí hemos vivido una Así es. etapa bien importante históricamente hablando. Totalmente. Un cambio completo de lo que se vivía antes a lo que se vive ahora. Afortunadamente el cambio que se ha dado, lo hemos dado conjunto, entonces no se nos ha conflictuado tanto el tema de la tecnología, o sea, sí un poco en algunas ocasiones, sobre todo quien es un poco más grande, pero hemos crecido con ello también, entonces hemos ido el cambio, nos tocó el nacimiento del internet, nos tocaron muchas cosas que eso no fue en los La 80s, computadora, la el uso. computadora. Antes, digo, en mi primer trabajo, yo no tenía una computadora propia, había un cuarto de computadoras a donde ibas de vez en cuando y te enseñaban a teclear porque no podías escribir era un código para cada una. Sí, para Las- los acentos. Las tesis con máquinas de escribir. Ah, claro. O sea, claro. la y máquina que de escribir. te corregían algo y tenías que volver a escribir todas las demás hojas porque pues estabas cambiando. El algunas. teléfono de Era cable. horrible. El otro día yo platicaba que, no sé quién dijo, es que a mí me da pena, cuando me habla un niño y me da pena, pues lo dejo en visto. Y yo dije, mi dejada en visto era dejar descolgado el teléfono porque me daba pena y me echaba a correr. Te habla fulanito y yo, qué pena que me habla un niño. Claro. Sí, es no, impresionante Y cómo bueno, cambia. pero todo. sabes también que el cambio en la forma en la que vemos, hablando de las series y así, los videos y las películas. ¿Se acuerdan de los videoclubs? Claro. Que tenías que irte a inscribir Ah, sí, y claro, tener tu tu membresía, credencial. ibas y rentabas tu película y en la fila pues pasabas y comprabas las palomitas y así. Y ahora ya no, ahora te metes en tu tele, en tu pantalla smart Aprietas y dos aprietas botones. tus servicios de streaming y entonces ya ves tus series. Ya no, y Claro. bueno, ese modelo de negocio, el de los videoclubs, fue un modelo de negocio que tuvo una vida bien cortita. Sí, Porque claro. no fueron Sí, más sí, de 20 años, porque acabaron tronando todos. Pues sí, por la que la tecnología avanzó. Así es. Y para esos millennials que nos llegan a escuchar y los jóvenes que nos llegan a escuchar, aunque ustedes no lo crean, Metallica y Madonna nacieron en los 80s. No de edad, musicalmente hablando, artistas.
musicalmente hablando, tanto Metallica como Madonna nacieron en los 80s. Bueno, The Police y Sting, los primeros discos de Police son de los principios de los 70, o sea, sí tienen, Queen también es setenterísimo. Pero es importante porque a veces ellos luego no contemplan, digo, Madonna que sigue siendo vigente, ya no tanto, porque pues obviamente ya su edad ya es complicado, pero que sigue siendo vigente, que sigue siendo la reina y que no va a haber nadie que la... Madonna está más vigente que nunca, y ve el cuerpazo que tiene. Por eso. Sigue siendo mi... Ella nació en los 80s, para quien diga, es que Madonna es actual. No. Bueno, Madonna The musicalmente Cure que vienen pronto a México. Sí, Me llamó mucho la atención esta semana que había muchos chavitos interesados en comprar boletos para ir a ver a The Cure, una banda nueva que viene a México. Y yo les decía, ¿cuál nueva? O sea, yo hacía mis trabajos de la escuela con The Cure, me enamoré con The Cure. Claro. Igual o que sea, Depeche Mode, también Depeche ya son de los Mode, 80. sí, claro. Y son totalmente. buenísimos, Sí, y siguen siendo y buenísimos. Y siguen siendo estando buenísimos. vigentes, sigue siendo digo, la música electrónica es lo más actual, pero en realidad vas a fiestas de millennials y siempre va a haber música de los 80s en algún momento de la vida. Bueno, pero fíjate que la música electrónica en realidad es de finales de los 60. Y con grupos como Pink Floyd, que empezó siendo muy psicodélico y electrónico, y grupos como Tangerine Dream, Claro, que no son se de llamaba los electrónica. 60. No se llamaba así, pero sí. La misma Donna Summer tuvo mucho de electrónico Claro. con sus canciones de disco, Que fue ¿no? la O sea, época disco, de totalmente, hecho, de sí, los sí, sí. como finales de los 70. Sí, que era, sí, o sea, finales de los Madonna 70, Summer, sí, claro. claro, que Entonces, había mucha sí, música electrónica. sí. ha habido un cambio tremendo. Sin embargo, por ejemplo, la música de ahora, muchos nos quejaremos que el reggaetón, que demás, Ay, no. pero todo tiende como a regresar un poquito. Claro. Entonces, señoras, no se espanten mucho, sus hijos van a recuperar el buen camino Van a musicalmente hablando. encontrar el buen gusto otra vez. No, y otro tema que también a veces los jóvenes sienten que en México no sabemos, y lo vivimos ahora que sucedió, también vivimos un terremoto en la Ciudad de México claro, en claro. en 85. En 85. Vi mucho en este nuevo terremoto, que fue terrible, que los jóvenes se sentían como desesperados porque sentían que los grandes no hacíamos mucho. Ujú. Yo inclusive alcancé a escuchar quejas al respecto. En realidad, en el 85 no estábamos listos para un terremoto. No. Nadie hacía simulacros, nadie salía por eso hubo más de 10,000 fallecidos, porque nadie salía de sus oficinas, no sabía qué iba a pasar. No había protocolos. No había protocolos, no había nada, ¿no? No había alerta sísmica. Exacto, mucho menos Menos. una alerta sísmica. Todo eso fue lo que generó lo que ahora ayudó a que fueran pues muy pocos las personas que por desgracia quedaron atrapadas dentro de los edificios. Pero eso nos enseña, la historia siempre te enseña. Así es. Finalmente, aunque regreses, Exacto. es porque la historia siempre te enseña. Y muchos de los avances que se han dado, pues muchos iniciaron con un cambio fuerte en los 80s porque hubo un aumento en la tecnología. En realidad la parte tecnológica fue gran parte la que hizo provocó todos los cambios, ¿no? Los celulares. Mi primer celular era un ladrillo, Sí. como de 15 centímetros o 20 centímetros de alto, así gordo, Pesados. con una antenota. O sea, nada más traer el celular, ese celular en la bolsa, era traer como 2 kilos. Era un arma poderosa. También era un arma. Pero, De ¿sabe? defensa personal. Claro, era un arma, un bolsazo. Sí. Pero ¿sabes qué es lo que más puede traumar a un millennial o a un joven ahorita de saber que nació en los 80s? Mario Bros. Mario Bros. Bueno. Mario Bros nació en los 80s y bueno, es una parte como importante. Realmente, pues la nostalgia yo creo que se va a dar en todas las épocas. Los así millennials es. cuando sean adultos, bueno, que sean viejitos, también van a sentir nostalgia por sus épocas, pero finalmente todas las épocas pues son buenas, pero no dejaremos de sentir nostalgia por los 80s, que fueron pues una época Muy de muchos divertida, cambios, muy muy divertida divertidos. y de muchísimos cambios que se van a quedar programados para siempre, ¿no? Pues volvemos ahorita, no tardamos mucho, quédense con nosotros en La Edad es lo de menos.